Ya está con nosotros nuestro invitado de la mañana, listo para traernos una tremenda experiencia. Óigame, este fin de semana fue el invitado de lo que es el retiro de parejas ministeriales de la Iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico, y ciertamente desde allá, desde Rincón, bendijo la vida, óigame, de un tremendo grupo nutrido de parejas de la Iglesia de Dios, matrimonios, pastores, y de verdad que Dios, como siempre, lo usó con poder. Así es, con poder. Y sé que Dios en su gracia bendijo a tanta gente. Yo no pude estar y me lo perdí, pero ya yo estuve en una ocasión y lo disfruté. El Señor nos bendijo de manera extraordinaria. Óigame, el pastor Abner Meléndez junto a su esposa son los pastores de la linda iglesia Discípulos de Cristo en el barrio Amelia de Guaynabo, y con un fuerte aplauso le recibimos. Pastor, qué alegría. Bendiciones. Podemos pastor, disfrutar contigo. Qué bueno, hermano. Tiempo lindo el Señor, comenzando la semana. Damos gracias al Señor por este espacio y privilegio, y saludo a todos los tertu hermanos que nos sintonizan. Y de igual manera quiero aprovechar y agradecer, como han mencionado, el privilegio de este servidor y de mi esposa de haber compartido con parejas allá en el Villa Cofresí, en Rincón, ¿verdad? En ese retiro o escapada matrimonial. Un privilegio, la gloria del Señor. Dios es bueno. Es bueno. Ahí vi en los escritos que Mari te manda saludos desde Conérico. Ahí está, desde allá, pero ya llega por ahí. Así que ya se acabaron los días. Así que qué bueno que ya llega. Ay, Dios mío, sea falta. Queremos aprovechar este espacio porque como pastores, pastoras, siempre me gusta de alguna manera compartir las vivencias propias de lo que uno en el ministerio va cosechando, aprendiendo y creciendo en el proceso. Y uno de los desafíos, Pastor Samidei, no sé si te ha pasado en toda esta larga experiencia ministerial de todos estos años, es la importancia que la gente en la iglesia pueda entender lo relevante que es el compromiso, el discipulado en la vida. Que nuestra intención como pastores y pastoras es que los domingos no tengamos simples espectadores, sino gente que se comprometa con el reino de Dios y pueda ser funcional, útil, crecer y aportar al reino y ser instrumentos a la gloria de nuestro Dios. Los pastores creo que nos desvivimos por invitar a la gente a ser formados y a la misma vez que en esa formación agarren compromiso en la vida de fe. Yo sé que esto no es un tema muy popular, lo que es hablar de discipulado y compromiso. Quizás hay otros tópicos en ocasiones que atraen más a la gente, si hablamos de profetismo, si hablamos de ciertos otros tópicos que quizás están más en la mente de la gente, pero creo que para culminar el 2021 y mirar el 2022 con iglesia sólida, tenemos que rescatar la importancia de que en nuestras congregaciones haya formación e invitar a nuestros hermanos al compromiso, a una fe activa, a una fe que se evidencie en el crecimiento, en la madurez, en las relaciones, en el manejo de los recursos, en el proceso de entender las dinámicas, ¿verdad? Cuando se está en crisis, no dejarnos abrumar, sino permanecer. Esa experiencia creo que es esencial. Creyentes que sean formados y a la misma vez que puedan agarrar el compromiso, porque el discipulado, dice el Ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo, dice que el discipulado es transferencia de vida, es enseñar principios, verdades, para que al final esa persona piense y viva como Cristo. Una de las definiciones que pudiéramos hablar de lo que es discipulado, y es lo que intentamos hacer los pastores y pastoras con nuestras prédicas, con nuestros estudios bíblicos, que la gente pueda reformatear su forma de pensar y alinearse a la manera bíblica de enfrentar la vida. También digo por aquí que una de las definiciones de discipulado es una relación entre maestro y alumno basada en el modelo de Cristo,
el cual tiene la intención de formar al discípulo y adiestrarlo para que él también enseñe a otros. Así que esa experiencia de formación va con la idea de que la persona, en el compromiso que reciba, pueda transmitirlo a otros. Creo que esa es la intención que tenemos los pastores, las pastoras, con las células que levantamos en la iglesia, con la escuela bíblica, con los estudios bíblicos. Queremos a la gente formarla y que agarren compromiso en la fe. Y una tercera definición que tengo por aquí escrita es que el discipulado es el compromiso personal y permanente del cristiano con la persona de Jesucristo y el Espíritu Santo para obedecerle. Es el permanente señorío de Jesús en el creyente. En otras palabras, sometimiento total del cristiano a la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. De eso estamos hablando, de que nuestros creyentes, las personas que van a nuestras congregaciones, puedan pasar de creyentes a discípulos, a gente comprometida en la fe, con raíces profundas, que en medio de las crisis no se dobleguen y que reflejemos todos el carácter de Cristo en este caminar. Por ahí vamos esta mañana, pastor. Parece que es un sendero extraordinario, un sendero poderoso, así que, pastor, estamos listos para encaminarnos en esa tarea poderosa. Mire, encontré un artículo del pastor Luis Gabriel Isunza, pastor de la Iglesia Bautista en México. Usted puede seguir sus prédicas también, amigo, hermano que nos sintoniza, un hombre que tiene un acervo y un contenido de profundidad bíblica muy, muy lindo. Y él escribió precisamente la diferencia entre lo que es ser un creyente y ser un discípulo. Y me pareció interesante porque aunque uno ha visto esto en otras ocasiones, la manera en que él plasma las ideas me pareció muy práctico para que esta mañana podamos compartirlo. No sé si, pastor, pudiéramos colocarlo ahí en pantalla. Claro que sí. Déjame por aquí, buscarlo por aquí. Claro que sí, lo tengo por aquí. Y ahí lo vamos discutiendo y quizás intercambiando ideas. Ahí está, aquí lo tenemos. Mire cómo este autor, si pudiéramos colocar ahí la primera laminilla, Claro que sí. dice ahí, hay unas diferencias entre el creyente y el discípulo. Y la experiencia educativa de la iglesia, el desafío que tenemos los pastores, es conducir a la gente de ser un espectador a ser un activo participante en el reino de Dios, de ser una persona que pueda tener, como dije hace unos momentos atrás, una vida profunda en la fe. Entonces, mire el primer enunciado que establece este pastor que me llamó la atención y dice que el creyente suele esperar panes y peces, el discípulo es un pescador. Y la idea es que en nuestras iglesias la gente no venga simplemente con una actitud de consumo, de ver qué me van a dar y de recibir el famoso sandame y simplemente una actitud muy, muy pasiva y cómoda de que me hablen solo de los beneficios, sino que el creyente debe trascender y convertirse en un discípulo que busque a otro, que se ponga en el servicio activo en la comunidad de fe. Yo sé que estoy hilando fino, pero los amigos que nos escuchan, no sea simplemente alguien que calienta un banco en la iglesia. Busca involucrarte. La obra te necesita, los pastores te necesitan, las pastoras te necesitan, que te involucre de alguna manera directa o indirectamente en algún ministerio. Hay múltiples formas, no todo tiene que ser frente al altar o desde el altar. Hay múltiples maneras en que podemos contribuir y pasar de la pasividad al servicio activo a la gloria del Señor. Totalmente, pastor. Yo te estoy escuchando y afirmo tus expresiones. Yo creo que el creyente y el discípulo, o sea, el creyente debe trascender a una vida más profunda, a una vida donde ya uno no esté hasta los tobillos y hasta las rodillas, es nadando con el Señor, es más adentro. Y me parece que ese es el llamado y el llamado a los pastores a que nosotros podamos poder adiestrar y presentarles a nuestra gente la importancia de hacer ese upgrade, movernos de esa silla, de la silla de creyente, ahora a ser un discípulo. Y me parece que las que he estado leyendo y
Y no voy a seguir nada más para que tú puedas continuar porque es poderoso, de verdad que es poderosa. Oiga, es que a mí me preocupa que nos convertamos en la iglesia post-pandemia, una iglesia de puros espectadores dominicales, lo digo hilando fino por segunda ocasión, puros espectadores dominicales, cuando hay tanto que hacer, de múltiples formas involucrarnos al servicio del reino de Dios, y aquellos que estamos agradecidos buscaremos la manera de expresar gratitud mediante el servicio. Lo segundo es que el creyente lucha por crecer, el discípulo por reproducirse. Y me encantó esta porque el creyente solo piensa en qué me beneficia y en cómo yo saco algo, obtengo algo para mí desde una situación o desde un asunto o desde una posición. El creyente está centrado en sí mismo, en cómo esto me beneficia a mí, es un pensamiento egoísta. Sin embargo, el discípulo busca en dónde me multiplico, cómo yo puedo de manera sensata darle continuidad, expandir lo que han puesto en mis manos, ayudar a otros a crecer. No solamente está pensando en sí mismo, sino piensa en los demás, no solo en recibir, sino en dar. Y mis queridos hermanos, en una cultura como la que nos ha tocado vivir, tan egocéntrica, tan antropocéntrica, donde el hombre quiere ser el centro y todo es pensando en uno mismo, el discípulo que ha sido formado con la mentalidad del reino y a la imagen de Cristo busca dar, busca multiplicarse, busca de qué forma lo que han puesto en mis manos lo utilizo para bendecir y ayudar a otros, ya sea un hermano o una hermana que va a colaborar en el nursery de la iglesia o va a trabajar en la iglesia de la niñez. Eso no son trabajos para las hermanas nada más, también hay hermanos que pueden aportar, jóvenes que pueden aportar, varones que pueden contribuir a la educación cristiana de la iglesia en diferentes facetas. El discípulo que busca esa profundidad se reproduce. Lo tercero es que el creyente se gana, el discípulo se hace. Billy Graham decía, el fenecido evangelista, que requiere un 10% de esfuerzo ganarse un alma para Cristo y 90% del esfuerzo hacer que permanezca en la fe. Y entonces, una cosa es el creyente que se gana en una experiencia de conversión, pero después viene el proceso formativo que toma tiempo, donde la persona va aprendiendo, creciendo, madurando. Así que el creyente es el evento de, dice este escritor, de conocer al Señor en un momento, dar ese primer paso, pero de ahí comienza una jornada hermosa de profundidad y de relación con el Señor. Y lo cuarto es que dice, el creyente depende en gran parte de los pechos de la madre, habla de esta imagen que utiliza del pastor, el discípulo ha sido destetado para servir. Sí. Eso yo sé que suena interesante, ¿verdad, pastor? Porque los creyentes son, ¿cómo decirlo?, codependientes de otros. Mira, pastor, es que están tan poderosas, la verdad. Y permíteme hacer un comentario en la número 2. Sí, por favor. El creyente lucha por crecer, el discípulo por reproducirse. Y cuando yo escucho, esto y lo leo, me parece que en gran parte de esto de ser creyente, de hacer creyentes, lamentablemente, hay mucha gente, y no me voy a incluir porque yo no me incluyo allí, pero ni a Abner tampoco, el pastor Abner, pero sí tengo que decirlo con mucha franqueza, cuando a veces yo escucho a personas cuando le dan una palabra a otro, y hablando de palabra profética, y le presentan y le dicen que vas a ser grande, vas a crecer, vas a ser extraordinario, tú sabes, yo te voy a dar a ti por encima de otro, y vas a crecer. Pero no escucho esa profecía que pueda decirle, no, yo te estoy llamando para que en vez de crecer te reproduzcas, tú sabes, un discípulo, y de alguna manera esto del creyente lucha por crecer, me parece que en gran parte la culpa muchas veces la hay y la han cometido este tipo de actitud de personas
que cuando le hablan a otros, le hablan para crecer, no para reproducirse. Ay, sí, excelente observación, porque creo que en eso estamos luchando los pastores, que haya una fe saludable, una fe sana, donde la gente de nuestras congregaciones, mire, el tiempo es vida y se nos escapa. Y no podemos, no es que yo quiero sonar alarmista, pero no estamos para perder el tiempo en la iglesia y no estamos simplemente para cantar coro y sentirnos bien con un masaje al corazón. Si el Espíritu nos ha ministrado y estamos en el proceso de la escuela del Espíritu Santo y de la experiencia de recibir esa buena palabra allá en nuestras congregaciones, en el Rey de la Gloria, acá en Amelia y los sinnúmeros de pastores que nos sintonizan, es que aspiramos que esa comunidad de fe pase de creyente a discípulo, y en esa experiencia haya una mayor relación con Cristo, una experiencia de crecimiento, y como dice el punto número 4, no haya tanta dependencia de otros y de líderes y de lo que otros hacen por mí, sino que yo asuma mi responsabilidad como creyente. Sí, ¿Sabes por qué el creyente, como discípulo? Porque el creyente en ocasiones, dice el autor, haciendo esa distinción entre creyente y discípulo, que el creyente se mantiene dependiendo de que otros hagan por él, de que otros velen por él. Siempre otro tiene la culpa o la responsabilidad de lo que le va a funcionar, no le funciona o no le está saliendo como esperaba. El discípulo va en el camino del aprendizaje. Oye, sabemos que algunos crecen a 30, 60 y otros a 100, pero se crece, se madura, se dan pasos poco a poco para seguir adelante y como dice el escritor Luis Gabriel Isunza, el pastor, se ha destetado para servir, asume la responsabilidad de lo que Dios ha puesto en sus manos. Número 5, el creyente gusta del halago. El discípulo del sacrificio vivo. Así que pastores, pastoras que están conmigo en esta mañana, tomen nota de este quinto enunciado. El creyente gusta del halago, el discípulo del sacrificio vivo. Bueno, ¿cómo decir esto, Pastor Samidei? Ay, santo. Hay gente que le gusta el reconocimiento y de alguna manera le gusta continuamente ser aplaudido y le gusta de alguna manera ser elogiado. El discípulo ha aprendido que él es una ofrenda delante del Señor. Y gloria a Dios cuando los reconocen, y qué bueno, y a Dios gloria porque en su gracia nos utiliza, pero también hemos aprendido que aunque esas palabras no estén, si estamos en el altar del sacrificio, olor grato seremos para Él, y eso es suficiente, pastor? Totalmente de acuerdo contigo. Wow, Totalmente. De hecho, el discípulo sabe del sacrificio porque ese discípulo ha entendido que al final del día, como parte de ese discipulado y de esa creencia, ¿no? De ese elemento de lo que ha creído, sabe ya de por sí que hay posturas que él asume como discípulo que van a ser antagónicas. Eso y es. que va a costar sacrificio. Y que el mismo Jesús decía, el que ame su vida, pues la perderá. ¿Por qué? Porque si yo gusto de que me estén todo el tiempo halagando, pues literalmente yo lo que estoy buscando es el que de alguna forma yo quede bien con la gente para que la gente me halague. Pero cuando yo estoy consciente de lo que yo he creído, de lo cuáles son mis postulados, que mi maestro me enseñó, ya yo soy antagónico en mis posturas y automáticamente me voy a buscar problemas y no voy a ser tan halagado. Así que todo lo contrario, voy a ser vituperado, voy a hacer un montón de cosas. Que el mismo Jesús termina diciendo, cuando les pase eso, gócense, porque será vuestro galardón grande en los cielos. Poderoso, porque no podemos esperar que todo sea simplemente una afirmación del público. Hay que ser vivo, y el discípulo ha aprendido eso, que en algún momento el asumir postura a favor del reino y de la causa de Cristo y de Cristo en él va a generar, me encanta eso, antagonismo. Por más bien que nos portemos, pastor, siempre va a generar antagonismo, porque Cristo es contracultura. El segundo slide, o el tercer slide sería, pero el segundo dice el número 6. El enunciado es: el creyente entrega parte de sus ganancias, el discípulo entrega su vida. Es la vida misma en servicio. Ha entendido que, mi querido hermano, la ofrenda, y esto lo decimos con mucho respeto, pero
la ofrenda, el diezmo, con esto no compramos a Dios, ni mucho menos lo hacemos como una especie de intercambio. Nosotros ofrendamos porque Él nos ha dado tanto y Él es dueño de todo. Él es dueño de todo y nos da el privilegio de aportar a su reino desde la experiencia de la ofrenda del diezmo, pero también nuestra vida es entregada en adoración al Señor. Para mí esto es importante. Aprendí de un pastor amigo que cuando venían a él personas diciendo, quiero ser pastor, quiero ser pastora, y mostraban ese énfasis en que querían ser ministros, una de las primeras preguntas que él le hacía era, ¿cómo está tu compromiso con la mayordomía de la iglesia? Y cómo, en otras palabras, en Arroyo Habichuela, ¿cómo están tus diezmos y ofrendas? Si tú, ya que tú quieres ser pastor o ministro, evangelista. Y cuando él veía que empezaban a trastabillar y empezaban a decir, no, lo que pasa es que me atrasé, él decía, no, mira, vamos a trabajar esto primero, que te va a coger un tiempito y después hablamos del llamado. Oiga, me parece, pastor, que eso es muy sabio, porque aquellos que estamos y hemos aprendido a ser discípulos, nuestra vida debe estar reflejando que creemos en los proyectos eclesiales donde servimos. Así que líderes que me están escuchando, pastores que me están escuchando, pero sobre todo líderes. Oiga, si usted colabora en la vida de la iglesia, en frentes de servicio, también que se refleje que usted cree a través de la aportación financiera. Hay múltiples formas de hacerlo, no decimos esto de manera punitiva, hay múltiples formas de hacerlo, hay manera en que cada pastor puede implementar en su iglesia la estrategia, pero que el discípulo demuestre que está comprometido. Número 7, el creyente puede caer en la rutina. El discípulo es un revolucionario. Mire, hay gente que dice que hay demencia cristiana cuando intentamos tener resultados distintos haciendo lo mismo. He escuchado esa frase por ahí, ¿verdad? Que es un acto de locura, o yo diría demencia cristiana, el que queremos resultados distintos haciendo lo mismo. Mi querido hermano, la iglesia post-pandemia nunca volverá a lo que era antes. Y podemos hacer dos cosas, como el avestruz, meter la cabeza en un hoyo y esperar que todo esto pase y Omicron pase y que vuelva a la normalidad para yo echar para adelante, o yo aprendo a adaptarme y decirle al pastor, cuente conmigo, y a la pastora, y ponerme sobre mis pies y decir, vamos juntos a revolucionar, de acuerdo a nuestras capacidades y recursos, el lugar donde nuestra comunidad de fe está ubicada. Número 8, el creyente busca que lo animen. El discípulo busca animar. Amados hermanos y hermanas, yo he aprendido que nosotros tenemos que tener la capacidad de poder inspirar a otros con nuestras acciones. El creyente siempre está buscando que lo inspiren. El discípulo utiliza su capacidad en el hablar, ese tacto, ese contacto personal para inspirar a otros a seguir adelante. Oye, cuando alguien dirige, cuando alguien da la clase, cuando alguien hace un drama, una poesía coreana, un cántico, lo animamos, lo felicitamos, le decimos, qué bueno, esta iglesia está orgulloso de ti, tú bendices esta iglesia, nos convertimos en buenos cheerleaders, si pudiéramos decir, en líderes de empoderar a otros, decirle, échase adelante, qué bueno que Dios te está utilizando, y disfrutar de que el Espíritu Santo reparte diversidad de dones y talentos a la iglesia y nos complementamos. Mira, pastor, una breve nota. En ese punto, y es interesante porque ese líder que anima a otras personas, aunque a él no le esté pasando las cosas buenas que le están pasando al otro. Alaba, viene. Yo te voy a celebrar tu victoria, aunque yo no esté en esa victoria que tú estás viviendo. Ese líder que es maduro, ese líder que no tiene que esperar y no tiene que él ver que a mí me pasó y qué bueno que te pasa a ti. No, o sea, a mí no me ha pasado eso. Yo como quiera voy a celebrar contigo tu victoria. Eso, mire, pastor, eso requiere mucha madurez de poder regocijarnos cuando a otro compañero o compañera le va bien, cuando alguien dentro de la iglesia está alcanzando sus metas y logros, cuando alguien en la familia está poniéndose de pie, levantándose después de una caída.
requiere que seamos discípulos, Sí. que animemos. Aquí el pastor Luis Gabriel Isunza dice, el creyente espera que le asignen tareas. El discípulo es solícito en asumir responsabilidades. Oiga, voy a decir esto por tercera vez hilando fino. Llevo 21 años de ministerio. Pastor, no sé si te ha pasado, pero ¿sabes cuánta gente me ha dicho, pastor, cuente conmigo? yo perdí la cuenta ya. Yo perdí la cuenta de la cantidad de gente que me ha dicho en 21 años de ministerio, cuente conmigo, este año es el año que me va a ver. Mire, hermano, el creyente no está esperando que se le asigne una tarea visible o un rol. El discípulo busca dónde me necesitan. Quizás en la próxima actividad en el ayuno necesitan alguien en la cocina, me ofrezco. Quizás en el campamento de verano del próximo año para los niños, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo colaborar unas horas? Quizás no puedo desde allá, pero pastor, deme la lista de las visitas que voy a llamar desde mi casa a la gente que nos ha visitado el último mes para saludarles y para orar por ellos por teléfono. Hay una actitud más asertiva del discípulo. Hay cantidad de gente en nuestras amadas iglesias que no sé que sean malos, es que simplemente se sientan a esperar que me digan qué tengo que hacer porque no quiero violentar alguna orden. Yo sé que hay estructuras, por favor, entienda. Yo sé que hay procesos en la vida de la iglesia, yo los tengo en mi iglesia. Pero ¿qué tal si a la misma vez nos decimos, ¿qué estoy? Voluntariado. Y buscamos y decimos, yo deseo, pastor, colaborar en el nursery, yo deseo trabajar con los juveniles de la iglesia. ¿En qué puedo ayudar? En la próxima vez que hagan comida a los deambulantes. Porque los pastores escuchamos mucha gente en enero y escucharemos en el 2022 diciendo a principios de año, este año es pastor, cuente conmigo. Y la invitación es, sea un discípulo, busque los espacios de manera más proactiva. Y eso es Abner Meléndez. Excelente, hermano mío. El número 10 dice, el creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. Oiga, amado hermano y hermana, con mucho amor le digo esto, pero si usted está en la esquina de los que solo lo que hacen es murmurar, usted no está caminando como un creyente maduro. Usted está caminando como un creyente que está ahí en la masa y está perdiéndose grandes oportunidades en la obra del Señor. Los discípulos obedecemos, nos entregamos y nos negamos a nosotros mismos. En otras palabras, entendemos que habrán precios que pagar, pero hay un disfrute y una satisfacción de estar en las manos del Señor. No es congruente alguien que esté sirviendo en la iglesia y a la misma vez causando conflictos mediante el chisme o la murmuración. Los pastores predicamos de esto en la iglesia y contra esto, mejor dicho, en la iglesia. Y a veces creo, pastor Samidei, que la iglesia no ha entendido la magnitud de peligro diabólico que hay en la murmuración y el chisme. ¿Usted quiere matar una iglesia? ¿Usted quiere destruir la iglesia que está creciendo, que está linda, que está hermosa, que el Espíritu está obrando? Comience a escuchar y a prestar oídos a conversaciones que no edifican, riéguelas y créame que los próximos 6 meses no hay que ser profeta, su iglesia va a estar en un decrecimiento y un estancamiento. Por lo tanto, los creyentes trascendemos, dejamos a un lado esas actitudes y nos ponemos en las manos de Dios para ser discípulos que obedecemos y crecemos. Y esto de ser discípulo, pastor, ¿se acuerda de Mateo 28? Y por todo el mundo y hacer discípulos. El trascender está en el corazón de la misión de Dios. Me parece que esta mañana es una mañana donde el Señor, sin lugar a duda, nos ha presentado un sendero interesante y el Señor nos ha presentado un camino intenso esta mañana. Y esta es la labor pastoral. Nosotros como pastores, pastoras, sin lugar a dudas, poder conducir a nuestro pueblo de creyentes a discípulos. Y un pastor que hace esta tarea es un pastor que una de las cosas que yo he aprendido con los años es que no vende la palabra. Y lo que tiene que decir lo va a decir sin miedo. Sin miedo, con la unción del Espíritu, porque al final del día esa es nuestra tarea, formar discípulos, no hacer creyentes. Esa es la tarea. Qué bueno, Pastor Abner, como siempre, gracias por bendecirnos, hermano mío. Dime el número de teléfono de iglesia, cómo la gente puede conectarse contigo, Pastor Abner. Sí, 787-781-7209 o al email abnermf7@yahoo.com. Estamos para servirle.
Hermano mío, sabes que te amamos. Un abrazo, brother. Más, hermano.